buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el modelo económico de la personalidad. Ya venimos de lo que es el modelo topográfico, lo que es el modelo estructural, el modelo dinámico. Ahora corresponde a lo que es el modelo económico de la personalidad, de acuerdo a lo que expone Sigmund Freud en toda su teoría, en toda la aportación que hace magníficamente para el estudio de la mente humana. Entonces, tenemos que este modelo principalmente es uno de los enfoques fundamentales dentro de la teoría psicoanalítica, también conocida como el punto de vista económico o teoría energética. Cabe aclarar que en este tipo de teoría no estamos hablando en una cuestión económica, sino se refiere principalmente a las energías, a las cuestiones principales que hacen que nos lleguemos a mover en un sentido de necesidades que tenemos que cubrir y no tanto en una cuestión económica. Este modelo pues se va a centrar en esas fuerzas que te digo que él señala como energéticas, que operan en la mente humana, especialmente la forma en que la energía psíquica, que es conocida como líbido, se distribuye y se transforma y se descarga. Lo quiero, lo tengo, lo obtengo, me obsesiono, no voy a parar hasta poder lograr ese punto de partida. Entonces, de esa manera, el modelo económico es cómo va a estar estudiando, cómo nos impulsa, cómo llegamos hasta ese punto. Los conceptos claves del modelo de la personalidad vamos a abordarlos y son los siguientes. El término económico, como te comentaba, en este contexto, en el contexto psicoanalítico, no se refiere a lo financiero, sino a cómo el aparato psíquico maneja la energía mental o psíquica principalmente. La energía libidinal, todo aquello que se relaciona con los impulsos sexuales, pero también otros impulsos básicos como la agresividad. Recuerda que el aparato psíquico, el ello, yo, super yo o el consciente, preconsciente, inconsciente es lo que nos va a estar arropando para tener o a determinar diversas situaciones en nuestros contextos, tanto en un ámbito sexual como en un ámbito también de estar manifestando aquella cuestión de impulsividad. Energía psíquica, para que nos quede un poquito claro. Freud postula que el aparato psíquico tiene una cantidad limitada de energía psíquica que usa para varios procesos mentales, incluidos los deseos inconscientes, la toma de decisiones conscientes y la resolución de conflictos emocionales. La libido puede ser utilizada o invertida en objetos o actividades externas, como por ejemplo relaciones amorosas, actividades creativas, entre otras, y en cuestiones de procesos internos, como fantasías, pensamientos obsesivos, sueños en los cuales nos van a hacer que concluyamos alguna situación que no habíamos trabajado o que teníamos o que traíamos por ahí que nos estaba haciendo resonar o sonar pues algunas situaciones un tanto complicadas. Otro de los conceptos viene siendo el principio de placer, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. La mente humana, según Sigmund Freud, opera bajo el principio del placer, que dicta que el ser humano busca constantemente la reducción de la tensión y el aumento del placer. La tensión en este modelo es el resultado de necesidades insatisfechas. Un claro ejemplo de ello, el hambre, la sed, el deseo sexual. Esto va a generar en ti una carga energética que se debe descargar para recuperar
ese equilibrio y es lo que va a generar alguna satisfacción o alguna situación en la cual pues principalmente tengo que cubrir para poderme sentir completamente satisfecho en ese punto principal. Otro principio que tenemos que tener en cuenta es el principio de la realidad. El principio de la realidad entra en juego cuando el individuo aprende que todos los impulsos pueden ser satisfechos de manera inmediata, ya que debe considerar las condiciones del entorno y las consecuencias de sus acciones. El yo, que se encarga de estar consciente de mantener el orden entre el ello y el super yo, va a equilibrar esas demandas del principio de placer con las limitaciones impuestas por la realidad externa. Aguántate, espérate, no es momento de comer, tenemos que esperar, hay muchas personas por delante, llévatelo con calma hasta lograr ese punto o esa perspectiva principal. Otro de los principios que se incursiona es la catarsis y descarga de energía. Freud describió cómo la acumulación de energía psíquica produce una tensión que necesita ser liberada, un proceso que puede ser catártico, por ejemplo, el llanto o la risa, pueden ser maneras de liberar la energía emocional acumulada. Si no se encuentra una vía adecuada para la descarga de la energía, esta puede acumularse, lo que podría llevar a la formación de síntomas neuróticos como ansiedad o comportamientos obsesivos. ¿Por qué? Porque no alcanzó a desaguar, no alcanzó pues a buscar otra alternativa u otra situación. Entonces, la gotita que acumuló ese vaso, empieza todo el derroche, empieza todo que se llegue a desparramar y ocasionar muchas cuestiones insatisfechas en la persona, en el ser humano. Ahora bien, tenemos que tener también en cuenta los principios primarios y secundarios. Los principios o los procesos, primarios están relacionadas con el ello y el principio del placer. Son mecanismos inconscientes que buscan la satisfacción inmediata de los deseos y pulsiones, sin tener en cuenta lo que es la realidad externa. Quiero comer, quiero ir al baño, quiero tomar agua, tengo sueño, tengo una necesidad sexual, son mis deseos y nada más es lo que importa. Lo que tú necesites, o lo que tú quieras, a mí no me interesa. Simplemente quiero satisfacer mis propias necesidades. Por otro lado, los procesos secundarios están relacionados con el yo y el principio de la realidad. Estos procesos son conscientes y tienen en cuenta las normas sociales y las exigencias del entorno. Su función es regular el comportamiento, postergando la satisfacción si es necesario. Si tenemos hambre, si tenemos sed, pero ¿sabes qué? Aguántate. No es el momento. Tienes que estar esperando la indicación, cuándo se dé, cómo tiene que serlo. Poco a poco, no es el momento. Espérate hasta que aparezca o hasta que podamos poder reaccionar en ese punto. ¿Cuáles vienen siendo entonces las características de la energía psíquica que tiene que tener, qué se tiene que tomar en cuenta, cómo se va a determinar? Vamos a ver.
Cantidad limitada. Sigmund Freud planteaba que la mente humana tiene una cantidad fija de energía psíquica que debe de ser distribuida entre las distintas demandas de la vida mental, procesos conscientes e inconscientes, impulsos, pensamientos y deseos reprimidos que pueda llegar a tener la persona. Y de esa forma, pues obviamente, ir filtrando e irse presentando de acuerdo a las particularidades que pueda tener este individuo. Así también acumulación y descargas. Si un impulso o deseo se reprime y no encuentra una forma de expresión o satisfacción, la energía correspondiente no desaparece, sino se acumula. Esta energía acumulada genera demasiada tensión en el aparato psíquico, lo que eventualmente requiere de una descarga para establecer completamente un equilibrio. Estoy acumulando, es momento de liberar, es momento de soltar. ¿Por qué? Porque me está generando pues esa insatisfacción, me está generando esa acumulación que va a llegar un momento en el cual yo trueno y entonces va a tener esas inconsistencias o esas situaciones en las cuales no me siento completamente a gusto. Otro punto importante u otra característica es la transformación. La energía psíquica puede transformarse y redirigirse hacia distintos fines a través de mecanismos como la sublimación, donde un impulso instintivo se canaliza hacia una actividad socialmente aceptada, por ejemplo, el arte o el trabajo intelectual. Tengo esta acumulación y mejor la voy a hacer una transformación completamente distinta para disfrazar mi necesidad, para disfrazar mi insatisfacción o esa situación que me está generando un malestar y que no puedo estar manifestando o que no puedo estar mostrando en mi entorno por las cuestiones que se puedan estar presentando al respecto. Ahora bien, ¿cuál es la aplicación o cómo es la aplicación del modelo económico a la estructura propia de lo que es la personalidad? El modelo económico de Freud está íntimamente relacionado con un modelo estructural de la personalidad. Te lo dije en un principio, el ello, yo y superyo. Y con el modelo dinámico, que son los conflictos entre las instancias psíquicas que están relacionadas para tener esas manifestaciones o esas situaciones que regulen adecuadamente nuestra mente o nuestro comportamiento de día a día. Por un lado, el ello. El ello es la parte de la personalidad que sigue los impulsos instintivos y busca la descarga inmediata de energía psíquica. Funciona bajo el principio del placer y está gobernado por los procesos primarios, mis deseos primitivos, mis deseos un tanto animales que me van a distinguir, que no importa lo que se tenga, no importa lo que se haga, yo quiero salirme o cubrir esa necesidad en particular. El yo, nuevamente te lo reafirmo, el yo actúa como el regulador de la energía psíquica, equilibrando las demandas del ello con las restricciones del mundo real. Funciona bajo el principio de la realidad y utiliza procesos secundarios para gestionar propiamente la energía. Y por último, el superyo.
Introduce exigencias morales y sociales que también pueden generar tensiones dentro del aparato psíquico al restringir o reprimir ciertos impulsos que va a tener el ello. Eso no debe de hacerse, por ahí no se tiene que hacer, eso no está muy bien clasificado, eso no está muy bien visto, tienes que controlarte, tienes que esperarte. Entonces también puede llegar a un punto obsesivo por lado del super yo, pero el yo tiene que tomar el papel adecuado para equilibrar entre lo innato, el placer, lo que se busca y pues propiamente por esas situaciones un tanto de restricción para que no se vaya a ninguno de los dos puntos extremos y se mantenga todo en forma enorme. Transferencia y sublimación de la energía. El modelo económico Freud introdujo los conceptos de transferencia y sublimación. ¿Qué es la transferencia entonces? Se va a referir a la reubicación o redireccionamiento de energía psíquica hacia un objeto o una nueva actividad. Por ejemplo, una persona que no puede descargar su energía sexual podría transferirla a actividades artísticas o deportivas. ¿Por qué? Porque pues está regido por el super yo, eso es malo, no tienes que tener esos pensamientos, no pueden estar siendo procesados, entonces busca principalmente esa vía de escape porque si no busca esa manera de estar enfocando al otro punto, va a llegar un momento en el cual completamente va a tronar. Sublimación es un proceso mediante el cual la energía de los impulsos instintivos, especialmente los de carácter sexual o agresivos, se transforman y se canalizan hacia actividades culturalmente aceptables y constructivas, como la ciencia, el arte o el deporte. Freud manejaba o indicaba que, bueno, esos talentos o esas situaciones que a veces, o esos destacamientos, pues era ese cúmulo de energía que no se puede descargar hacia donde lo busca o hacia donde lo quiere, entonces llega a redireccionar. Voy a estar dando esa transformación, ¿sí? Y mejor la transfiero y la convierto pues en algo productivo, pero mi inconsciente o mi manifestación va a ser principalmente ese deseo que lo tengo reprimido y que no se puede desbordar como tal. Ahora bien, ¿cuál es la relación con otros modelos que ya estuvimos abarcando? El modelo dinámico. Freud veía la personalidad como el resultado de la interacción entre fuerzas opuestas, como por ejemplo Eros y Thanatos, que competían por la misma energía psíquica. Las pulsiones eróticas, Eros, son aquellas que van a promover la vida y la unión, mientras que las pulsiones agresivas o destructivas le corresponden a Thanatos. Y esta busca la desunión y la muerte, el caos, como ya te lo estaba mencionando anteriormente. Este conflicto dinámico está impulsado por la energía psíquica que cada pulsión demanda o necesita. Entonces el modelo dinámico es cómo se llega a relacionar con este modelo económico, cómo lo va a transformar, cómo lo va a ver o cómo lo va a llegar a procesar. Modelo estructural. En el modelo estructural, la energía psíquica se distribuye entre las tres instancias de la personalidad: el ello, el yo, el superyo. El ello va a buscar la satisfacción inmediata de las pulsiones instintivas, que es el principio del placer.
y requiere de gran cantidad de energía. El yo modera esta energía intentando descargarla de manera aceptable para la realidad externa, que viene siendo el principio de realidad. Y por último, el superyo, por su parte, utiliza parte de esa energía para imponer restricciones morales, lo que puede generar conflictos internos si el yo no puede equilibrar las demandas o las situaciones que está presentando en ese punto. La relación con el modelo topográfico. Recuerda que pues Freud divide la mente en 3 niveles: inconsciente, preconsciente y consciente. Desde la perspectiva económica, la energía psíquica puede estar almacenada o bloqueada en cualquiera de estos 3 niveles o estas etapas de la mente. En cuestión del inconsciente, es el reservorio de energía reprimida que ha sido apartada de la conciencia debido a su naturaleza inaceptable. Hacia un lado, esto no se puede procesar, esto no se puede decir, esto no está muy bien visto. La energía almacenada aquí busca formas de salir a la conciencia, por ejemplo, a través de sueños o síntomas neuróticos, dolores, cuestiones psicosomáticas o cuestiones en las cuales te impide hacer tu actividad cotidiana. En cuestión del preconsciente, aquí se encuentra la energía asociada con pensamientos y recuerdos que no están presentes en la conciencia inmediata, pero que pueden hacerse conscientes con relativa facilidad. Y por último, conscientes, en donde la energía se descarga a través de actos conscientes y aceptables socialmente. Sonreír o ser, como se dice, diplomáticamente correctos, porque eso es lo que se espera o es lo que se va a lograr en una situación determinada. La catarsis y la descarga de energía. El concepto de catarsis es central en el modelo económico, ya que representa la liberación de la energía acumulada. Freud introduce esta idea en sus primeros estudios sobre la histeria, en los cuales descubrió que cuando los pacientes podrían verbalizar y revivir experiencias traumáticas reprimidas, la energía emocional asociada con estas experiencias se libera y alivia completamente los síntomas. Descarga, descansa y se siente mucho mejor. ¿Por qué? Porque la acumulación fue tanta, la presión fue tanta, que al final se logra completamente, pues, liberar de lo que tanto se estaba acumulando. Ejemplos de la dinámica económica en la personalidad. Primer ejemplo. Un individuo obsesivo compulsivo podría estar utilizando una gran cantidad de energía psíquica para reprimir impulsos inaceptables y convertirlos en rituales repetitivos. Aquí la energía psíquica no encuentra una vía adecuada de descarga y se llega a redirigir hacia comportamientos que alivian temporalmente la tensión, pero no resuelve el conflicto subyacente, ya sea lavarse las manos, el estar no pisando las rayitas, el estar teniendo algún tipo de tic, algo que pues como estoy reprimiendo y no puedo hacerlo, lo canaliza hacia otro punto o hacia otra perspectiva. Ahora bien, también vamos a tener la sublimación de deseos sexuales. Puede observarse una persona que en lugar de satisfacer esos deseos de manera directa, canaliza esas energías hacia la creación artística o trabajo intelectual, como un pintor que usa su obra
para expresar sus deseos inconscientes. Eso que a lo mejor no tiene una lógica adecuada, eso que a lo mejor pues tú no le das un sentido, pero al final de cuentas el inconsciente tiene que salir o tiene que hablar de una o de otra manera. Y por último, un ataque de ira puede ser visto como un ejemplo de una descarga repentina de energía acumulada. En este caso, la tensión provocada por la frustración se libera en forma de agresión, lo que podría proporcionar una sensación temporal de alivio. Me siento a gusto, estaba acumulado. Es un poquito parecido cuando tienes demasiada hambre o llegamos a decir, ¿sabes qué? Ya una tripa se me está comiendo a la otra y ya al momento de estar comiendo, finalmente se liberó, se comió y pues simplemente lograste satisfacer ese punto de tensión que traías al poder cubrir esa necesidad o esa situación que aparentemente tenías. Pues bien, ya con esto acabamos con lo que es el tema de modelo económico de la personalidad. Todavía falta el modelo genético, pero eso ya sería en otra sesión que estaríamos abordando, y ya con esto entraríamos también a las etapas psicosexuales de Sigmund Freud, los mecanismos de defensa, cuáles son su utilidad o para qué nos sirve, en qué nos va a ayudar, cómo podemos enfrentarlos en esta perspectiva. Pues bien, no te olvides de ponerle ahí presente, dejar algún comentario y pues en clase comparamos inquietudes o situaciones que puedan estar latentes o presentes en relación a este tema. Pues bien, que tengas excelente día, excelente tarde, excelente noche. Cuídate y nos vemos